Muy bien, Daniel, abrimos un nuevo espacio mano a mano. ¿A quién vas a entrevistar hoy? Bueno, el gusto de saludar al doctor Luis Porta, que es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante, investigador del CONICET. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Daniel, un gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, queríamos tener alguna precisión sobre la educación, qué es lo que está pasando con ella, cómo visualiza que vamos a salir de esto y de qué manera se va a tener que reformular, ¿no? En cierta manera, el concepto de educación. Uy, bueno, pregunta difícil o respuesta difícil si la hay. Lo que hemos podido de alguna manera son marcar algunas reflexiones en torno a esta cuestión, ¿no? En primer lugar, me parece que es necesario y justo la suspensión del inicio del ciclo lectivo, ¿no? En primer lugar esto. Es necesario, en primer lugar, preservar la salud colectiva y adecuar el sistema público a las necesidades, ¿no? Digo, esto ha sido un poco la experiencia vivida por todos los países en un momento en el cual nos encontramos con una pandemia o nos encontramos con un momento de excepcionalidad, ¿no? Como se ha dado en llamar, que en realidad lo que va a poner en tensión es la normalidad misma, ¿no? Porque en realidad lo que va a venir a poner en tensión la pandemia son, la manera en la cual, aparecen las nuevas desigualdades, ¿no? En realidad el tiempo excepcional lo que va a desnudar es un sistema que está montado sobre la desigualdad social. Entonces sí, hoy lo que va a aparecer como una tensión muy fuerte es, hasta dónde el sistema educativo produce niveles de igualdad, ¿no? En un contexto en el cual el propio sistema nos ha llevado a desigualdades constantes, ¿no? Entonces, lo que va a aparecer como problema no es solo el acceso a la educación, a una educación igualitaria, sino en realidad se va a poner en tensión las condiciones de trabajo de los docentes también, ¿no? Y la infraestructura y el equipamiento escolar. Es decir, normalidades a las cuales nosotros estábamos acostumbrados, hoy aparecen como excepcionalidad. Y esa excepcionalidad precisamente es la que va a poner en tensión el propio ejercicio de educar, ¿no? Y cuál es el rol del Estado en este punto, ¿no? Un Estado que a lo largo del tiempo, en el caso de las políticas públicas en Argentina, ha desfinanciado el sistema escolar o el sistema educativo, o las políticas de formación docente. Entonces, en este punto, yo creo que lo primero que hay que reflexionar es en torno a qué es lo que pasa en este momento que se ha dado en llamar de excepcionalidad, pero que en realidad desnuda o devela una normalidad a la cual estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esta es como la primera cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? En la cual es una interpelación, ¿no? Que también tiene que ver con cuál es el sentido de la escuela. Digo, yo decía, hace unos días decía, la escuela tiene cerradas sus puertas, pero en realidad sigue educando. Y en realidad lo que nos pone lo que nos tendría que poner a reflexionar también es quién educa, ¿no? Está claro que la educación real no está solo en manos de la escuela. La educación real está en manos de los medios, de las redes sociales, de la vida misma, ¿no? En el sistema educativo hoy hay millones de personas que en realidad son todas, en la mayoría son mujeres, sobreexigidas, ¿no? Con niños, adolescentes, adultos, ocupados y educados por y a costa de un mandato social, ¿no? Digo, para que la escuela sea la vida misma, debería ocuparse de aquellas cuestiones que nos permiten comprendernos un poco más, sentir, percibir, ¿no? Y estar en un mundo que apela a una transformación social, ¿no? Entonces, y vamos a necesitar un escalón mínimo, ¿no? Igualatorio a partir del cual se puedan conseguir esos equilibrios, y me refiero específicamente al tema tecnológico. Por supuesto, por eso mismo que la normalidad, digo, no, yo creo que
que no creo que la virtualidad aporte una gran novedad, ¿no? Para bien o para mal en cuanto al trabajo pedagógico, ¿sí? Digo, los docentes, de alguna manera, en muy poco tiempo, tuvimos que adaptarnos y adecuarnos, ¿sí? A comprimir, digamos, el espacio doméstico por un lado, y por otro lado, a generar las condiciones para que los jóvenes, los niños y las niñas sigan aprendiendo, ¿no? Ahora, Seguro. la brecha, que lo que se ha llamado la brecha digital, ¿no? La brecha en el acceso a las tecnologías, es obscena. Digo, lo que nos ha puesto también es en esa cuestión, ¿no? Trabajosamente, en un tiempo récord, todos los docentes estamos subidos a este tren, ¿no? Pero en realidad parece que las injusticias se hacen cada vez más transparentes. Entonces, el debate no es si aprendemos más o aprendemos menos. El debate acá, o la reflexión es hasta dónde estas injusticias se hacen más transparentes y se hacen más obscenas. Entonces, me parece que es imposible superar este sacudón así de un día para otro, ¿no? Pero sí es necesario que se plantee un lugar, un espacio de encuentro en el cual la educación siga siendo un motor que nos permita de alguna manera un encuentro afectivo, afectuoso, una condición vital que implique que miramos el mundo desde otro lugar, ¿no? Y que preparamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños para otra cosa, ¿no? Hoy la desigualdad está delante de nuestros ojos, la sentimos, sí, más allá de no estar en las escuelas, pero sí estamos educando. Sin duda. Lo pienso desde esta perspectiva, y esta es la pregunta. ¿Va a cambiar la forma de enseñar? Y me refiero al tema de adquirir mayores aptitudes y tal vez no tanto conocimiento acumulado. Muy bueno, eso es romper de alguna manera algunas tradiciones que tienen que ver con la enseñanza. No olvidemos que la educación se monta fundamentalmente sobre una estructura o una matriz que es la matriz moderna, donde el eje estaba en el conocimiento ilustrado, ¿no? Entonces después, bueno, enseñar para el mundo del trabajo, enseñar algunas condiciones que tengan que ver con la vida misma, enseñar cuestiones que tengan que ver con la posición de un sujeto en la sociedad, nos pone en otros desafíos, nos interpela a pensar hasta dónde la escuela, ¿no? o la educación tiene sentido en una condición en la cual debe pensarse como un constructo, como una construcción sociohistórica. Es decir, la pregunta sería hasta dónde nosotros estamos hoy reproduciendo una matriz de educabilidad o de educación que, digamos, es previa a los problemas contemporáneos. Y bueno, y ese es el gran desafío. Seguramente, por eso la interpelación tiene que ser a no salir igual de esto. Lo que pasa es que no salimos igual siempre y cuando ingresemos o podamos hacer un ejercicio reflexivo que nos permita mirarnos para adentro y después poder salir para afuera, ¿no? Entonces, en este punto, yo no sé si es necesario más o menos contenidos. La cuestión es qué contenidos son los que se enseñan. Digamos, y ahí me parece que sí tiene que haber un debate en torno a cuáles son las prioridades o cuáles son los ejes prioritarios sobre los cuales pensar la educación, pero no solo cuáles son los contenidos, sino también cuáles son, digamos, los ejes sobre los cuales inventamos la formación docente. Me parece que ahí está la clave. En algún momento algún investigador dijo que en realidad la formación docente en la Argentina ha pasado por un proceso de cosmética y por un proceso de mestizaje, porque en realidad pervive mucho de lo que ya no existe en la formación docente. Por lo tanto, digo, a mí me parece, concuerdo con esta hipótesis, de que en realidad necesitamos pensar cuáles son los ejes y cuáles son los criterios sobre los cuales pensamos la formación docente, a la par de pensar que en realidad la educación no es un gasto, por supuesto, en los presupuestos nacionales, sino que es una inversión, y me parece que hay otra cuestión a pensar, que es también el vínculo público-privado en el sistema educativo argentino y la manera en la cual el propio sistema educativo, que está montado sobre la idea de la igualdad y del acceso igualitario,
produce mayores niveles de desigualdad social, ¿no? En este punto, Totalmente. el sistema educativo distribuiría, ¿no?, si le llamamos el bien educativo, de la misma manera que se distribuyen los bienes sociales en la sociedad, ¿no?, profundamente desiguales. Digamos que estamos frente a una gran contradicción de la educación, ¿no?, que está pensada para igualar, pero en realidad el propio acceso genera condiciones de desigualdad. Por lo tanto, es el propio sistema el que genera la condición de la reproducción social desigual. Y bueno, Sin duda. es complejo el tema, porque es complejo también las maneras de articulación entre lo que se produce, lo que se investiga, la formación docente y las políticas públicas. Cruzado esto por la inversión, ¿no?, por la inversión en educación, y por el gasto público, que no sería gasto, ¿no?, en este caso, sino que sería Una inversión. la asignación de recursos para una función básica del Estado, como es la salud, la educación y el medio ambiente, ¿no?, desde mi perspectiva. Sin duda. Doctor Luis Porta, en principio yo le agradezco este mano a mano, y frente a este desafío de la nueva educación o de la reformulación de la educación, nos vamos a seguir encontrando en la radio. Ha sido muy amable en esta mañana. Seguro, muchas gracias, Daniel, por este encuentro, y bueno, cuando ustedes crean conveniente seguimos reflexionando sobre estas cuestiones. Un Así abrazo. será, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao.